¿Qué son las integrales? Bueno, en la primaria aprendimos a calcular el área del cuadrado, del triángulo y de otras figuras geométricas básicas. Por ejemplo, el área del cuadrado está definida por la multiplicación de su base por su altura. En este caso, el área es base por la altura. El área del triángulo está definido por la base por su altura dividido entre 2. Y de esta manera, con estas fórmulas, podemos calcular de manera rápida el área de estas dos figuras básicas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si quisiéramos calcular el área que hay debajo de esta curva? En este caso es una curva que tracé sin seguir una función o alguna ecuación en particular. Entonces, si necesitáramos calcular esta área, pues como podemos ver, no está hecha de figuras geométricas simples ni básicas. Es decir, este no es un círculo del cual podemos calcular su área de manera fácil, ni este es un triángulo del cual podemos calcular su área de manera fácil. Es decir, esta figura no la podemos separar en diferentes figuras básicas para calcular su área de manera fácil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una solución que le dieron a esto era dividir el área en diferentes rectángulos. Entonces, toda esta base se puede dividir en diferentes pedacitos. Por ejemplo, aquí de A hasta acá tenemos un pedacito, aquí tenemos otro pedacito, aquí tenemos otro pedacito, y así dividirlos en cada pedacito. Todos estos pedacitos tienen la misma distancia. Entonces, la distancia que hay entre pedacito y pedacito es la misma. Le vamos a poner, por ejemplo, que se llame una dx. Cada pedacito va a medir una dx. Y luego de aquí podemos trazar rectángulos de aquí hasta la altura de aquí. Aquí trazamos un rectángulo. Aquí podemos trazar otro rectángulo. Aquí trazamos otro rectángulo. Aquí trazamos otro rectángulo. Aquí trazamos otro rectángulo. Aquí podemos trazar otro rectángulo. Aquí trazamos otro rectángulo. Luego aquí trazamos otro rectángulo. Por aquí. Aquí trazamos otro rectángulo. Y aquí podemos trazar un rectángulo final. Y entonces podemos calcular el área de estos rectangulitos conociendo su altura. Por ejemplo, aquí, esta sería su altura. Luego para acá, esta sería la altura de este segundo triangulito. Aquí su altura sería esta. Aquí su altura sería esta, medida respecto de este eje. Entonces aquí su altura sería esta. Aquí su altura sería esta. Luego aquí su altura sería esta. Aquí también su altura tendríamos que es la misma que aquí. Y aquí su altura sería esta. Y luego su altura sería esta. Entonces podemos multiplicar sus bases, que en este caso todos los triángulos tienen la misma base, por cada una de estas alturas. Y luego sumar esta área 1, más esta área 2, más esta área 3, más esta área 4, y así, hasta llegar a este último rectangulito. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí tenemos un área que no está dentro del rectángulo. Aquí tenemos otra área que no está dentro del rectángulo, y aquí tenemos otra área que no está dentro del rectángulo. Y así en cada uno de los rectángulos dejamos áreas que no estamos tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque decidimos dividir toda esta figura en rectángulos que podemos calcular su área de manera simple. Entonces, si quisiéramos calcular el área de esta figura mediante estos rectangulitos, pues estaríamos teniendo un error debido a estas áreas que no consideramos. Una manera de resolver este problema de estas áreas que nos fueron faltando aquí es que los rectángulos salgan de la figura, como en este caso. En este caso tenemos los mismos rectángulos con su base diferencial de x o de x, que así llamamos a esta base. Entonces cada uno de estos rectángulos tiene la misma base. Y ahora sus alturas se salen de nuestra figura de la cual queríamos saber el área. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta área excedente, esta área excedente, esta área excedente, esta área excedente, esta área que se excede, que se sale, que se sale. Entonces, aquí sí estamos calculando el área de toda la figura debajo de la curva. En este caso estamos calculando toda esta área. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que al tener estos triangulitos estamos calculando un área de más. Todos estos rectángulos nos están dando un área de más, que es un error. Entonces, si calculamos el área de esta figura mediante rectángulos, que es una manera fácil, podemos cometer el error de calcular un área de más, como en este caso, o un área de menos, como en el caso que vimos anteriormente. Entonces, mediante estos rectangulitos nos estaría sobrando o faltando área. Una de las formas de resolver las áreas excedentes o faltantes es ir dividiendo nuestra figura en rectangulitos más y más pequeños. Por ejemplo, aquí dibujé este rectangulito que tiene una base menor a la de x que habíamos definido anteriormente. Entonces su base se va haciendo más pequeña y como pueden ver, aquí parece que no falta ni sobra área. Luego dividimos nuestra figura en un triangulito, en otro triangulito, y así con cada una de las figuras. Y así en rectángulos más y más pequeños cada vez. Y como pueden ver, todas estas áreas que nos van sobrando van disminuyendo. Entonces, una manera de encontrar el área es ir dividiendo nuestra figura original en rectangulitos muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, para que estas áreas faltantes, o en el caso de los rectángulos que los hacíamos afuera de la figura,
estas áreas vayan siendo más pequeñitas y nuestro error a la hora de calcular el área sea lo más pequeño posible. ¿Qué es lo que hace la integral? Pues que divide a toda nuestra figura en millones de rectangulitos, es decir, en este caso, para esta figura tendríamos un rectangulito por aquí, luego otro rectangulito por aquí, y así muchísimos rectangulitos que no podríamos dibujar aquí porque tienen una base muy pequeñita, muy próxima a cero. Entonces, las bases de estos rectangulitos se van a acercar a cero. Es decir, su base puede ser de 0.000001 unidades. Entonces, de esta manera, los rectangulitos se van haciendo más y más pequeños cada vez y estas áreas excedentes o faltantes también van disminuyendo. Entonces, disminuimos las bases de los triángulos, nuestra dx la disminuimos, que se aproxime a cero, y las áreas que sobran o faltan también se van disminuyendo. De esta manera tenemos una aproximación más exacta. Y esto es lo que hace la integral, disminuir estas bases, encontrar la área exacta debajo de esta curva. Eso es básicamente lo que hace nuestra integral, calcular el área exacta debajo de la curva haciendo estos triangulitos de base muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Y nosotros nos evitamos el trabajo de estar calculando estas alturas, porque estas alturas no las conocemos todavía hasta calcular el valor de la función en estos puntos. Entonces, mediante las integrales nos evitamos el trabajo de estar calculando todas esas alturas de esos millones de rectángulos y simplemente aplicamos una integral. A esta curva no le habíamos puesto nombre, pero vamos a ponerle que es una función de x. Entonces, ya que vimos que la integral lo que nos va a ayudar es encontrar el área debajo de la curva de esta función f de x que llamamos, entonces ya podemos empezar a escribir que el área debajo de la curva va a ser igual a la integral de nuestra función f de x. Mediante esta s como alargada, es como representamos la integral. Entonces nuestra integral de la función de x con respecto de x nos va a dar el área bajo la curva respecto de este eje x. Y mediante estas integrales nos evitamos todo el trabajo de dividir nuestra función en millones de rectangulitos, calcular la altura y luego calcular el área de cada uno de estos rectangulitos. Simplemente hacemos la integral y nos da el área exacta debajo de la curva sin necesidad de hacer más cosas.